Buenos días, yo soy Lady Cocina y hoy te voy a enseñar a hacer estas ricas galletas llamadas Linzer. Estas galletas son de tipo sándwich y se componen de una deliciosa masa con almendra molida y un relleno de mermelada, típicamente de frutos rojos. Si quieres aprender cómo hacer estas deliciosas galletas, sigue viendo este video. Y los ingredientes que voy a utilizar son una taza de harina, media taza de almendra molida. Yo la compré así en el súper, pero si no la encuentras ya molida, puedes utilizar un procesador de alimentos o una licuadora potente. Un tercio de taza de azúcar regular. Un cuarto de taza de azúcar glass. Un cuarto de taza de mermelada. Yo estoy usando de frambuesa, pero puedes utilizar la que tú prefieras. 110 gramos o lo equivalente a media taza de mantequilla a temperatura ambiente. Si en tu país la venden en barra de 90 gramos, puedes utilizar sin ningún problema solo una barra. Una yema de huevo, media cucharadita de vainilla, un cuarto de cucharadita de canela, un cuarto de cucharadita de sal y la ralladura de medio limón. Si está chiquito, puedes utilizar la ralladura de un limón entero. También voy a utilizar dos cortadores de galleta en forma de corazón, uno grande y otro más pequeño para hacer un agujerito donde va la mermelada. En realidad puedes utilizar cualquier cortador de cualquier forma, incluso hasta puedes usar un vaso. Igual y si tus galletas van a ser para algún evento, puedes utilizar un cortador redondo grande y el cortador de galletas chiquito referente a tu evento. Por ejemplo, si es para Navidad, un pinito, o si es para un baby shower, una carriola. Bueno, y lo primero que voy a hacer es ir acremando mi mantequilla. A mí en lo personal me gusta más hacerlo a mano con una cuchara, pero si tú lo prefieres puedes usar una batidora eléctrica. Después voy a agregar el tercio de taza de azúcar regular y voy a seguir mezclando hasta que se haga una especie de pastita. Luego agrego la yema y sigo mezclando y después continúo agregando la vainilla. Como se fijan, ya está bien acremadita con mis ingredientes, formando como una pasta. Ahora incorporamos la media taza de almendra molida y mezclamos. En un bowl o tazón aparte voy a mezclar mis otros ingredientes secos, la harina, la sal, la canela y la ralladura de limón. Ya una vez que estén incorporados voy a agregarlos a mi mezcla anterior y los voy a mezclar para formar una masa. Esta receta hace pocas galletas, entre 5 y 10 depende del tamaño. Pero si tú quieres hacer galletas para regalar o para algún evento, puedes multiplicar fácilmente esta receta. Cuando empieces a batallar con la cuchara o con tu batidora eléctrica, te recomiendo que utilices tus manos para amasar, eso sí, bien limpias. Al cabo para algo nos lavamos las manos y la verdad es muchísimo más fácil amasar con las manos. Una vez que no tengas harina en los bordes del bowl y hayas formado una masa homogénea, tu masa está lista para enfriarse y ser utilizada para las galletas. Ya que tuve la masa entre media hora y una hora en el refrigerador, la voy a sacar y lo que haré será formar una bola con la masa. Después la voy a presionar sobre un plástico transparente o clean pack y ya una vez aplastada la voy a cubrir con el mismo clean pack y luego con un palote o rodillo la voy a seguir aplastando hasta que quede con un ancho de medio centímetro. La masa debe de quedar lisa porque las galletas, al no llevar bicarbonato de sodio, no se van a esponjar. Ahora, ya que está plana, la volveré a meter al refrigerador por media hora para después ya formar nuestras galletas. Bueno, ya aquí tengo mi masa sacada del refrigerador y lista para ser cortada en corazones. Llegado a este punto, puedes ir precalentando tu horno a 180 centígrados o grados Celsius. Ahora lo que haré será retirar el clean pack que cubre la masa y tomar mi cortador de galletas grande y presionarlo en la masa y cortar un corazón. Luego voy a volver a cortar otro corazón grande, pero ahora voy a agarrar mi cortador de corazón más chico y lo pondré justo al centro de mi corazón grande, presionando para cortar un corazón chico
y hacer el agujero en el corazón grande que será donde vaya la mermelada. Voy a seguir repitiendo este paso por toda mi masa, dejando poco espacio entre los corazones para así aprovechar lo más que se pueda de la masa. De todas maneras, si te sobra mucha masa, puedes volver a hacer la bolita, aplanar con el rodillo y meterla unos minutos al refrigerador y después seguir haciendo tus galletas con tu cortador. Aquí ya tengo mis galletas colocadas en la bandeja del horno, que está cubierta por papel vegetal, pero también puedes usar aceite o mantequilla para evitar que se peguen. No están todas mis galletas porque el resto de la masa está todavía endureciéndose en el refrigerador para después ser cortada. Mientras tanto, como no me caben muchas más galletas, voy a meter estas al horno, que ya está precalentado a 180 centígrados, de 10 a 12 minutos o hasta que las orillitas de mis galletas empiezan a ver cafecitas. Ya que saqué del horno las galletas y las dejé enfriar unos minutos, voy a poner las galletas que tienen agujero en un plato y voy a espolvorearles el azúcar glass utilizando un colador. Las otras galletas, que son de un corazón completo, las voy a voltear y en la parte plana les voy a untar la mermelada. Y después voy a hacer un sándwich con la galleta que tiene el azúcar glass. Puedes dejar la galleta así o si lo prefieres, puedes ponerle más mermelada en el centro utilizando una cucharita chiquita. Y listo, así quedan de ricas y bonitas mis galletas Linzer. Si te gustó este video tutorial, suscríbete a mi canal Lady Cocina para seguir viendo más tutoriales de otras recetas. Muchas gracias y hasta la próxima.